El amanecer se filtraba entre hojas gigantes, cubiertas de gotas como perlas líquidas suspendidas en el aire. El calor húmedo parecía abrazar cada molécula, y un coro distante de insectos y aves desconocidas tejía una sinfonía que sólo podía pertenecer a un lugar olvidado por los mapas. En medio de este océano verde se movía Elías Navarro, un explorador y biólogo de campo, curtido por años de expediciones en los rincones más inhóspitos del planeta. Sus botas hundidas en barro rojizo dejaban huellas que pronto serían borradas por la lluvia ligera que caía en diagonal, atrapada entre la luz dorada y el aroma penetrante de tierra y savia. Elías había llegado a esta selva no por casualidad, sino siguiendo un rastro improbable. Lecturas anómalas de radiación bioluminiscente detectadas por satélites, señales que, según los pocos datos existentes, no podían provenir de ninguna especie terrestre. La expedición, financiada por una pequeña fundación científica, pretendía ser discreta. Sin embargo, la región estaba marcada en mapas antiguos con advertencias de tribus indígenas y rumores modernos sobre patrullas armadas custodiando ciertos valles. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, y las sombras de los árboles centenarios se mezclaban con destellos esporádicos de luz turquesa. No era reflejo del sol, era algo que emanaba desde el interior de plantas extrañas, como si un corazón luminoso latiera dentro de su savia. Elías tomaba notas rápidas en una libreta impermeable, registrando temperatura, humedad, intensidad lumínica. Aunque disciplinado, no podía evitar sentir un cosquilleo de ansiedad en la base del cuello, como si estuviera cruzando un umbral invisible. La selva no estaba silenciosa. Al contrario, estaba viva con un pulso propio. Los sonidos no eran del todo familiares. Entre los trinos y zumbidos, a veces se colaba una vibración grave, como un eco de agua golpeando contra roca hueca, pero sin fuente visible. Elías lo notaba, marcaba la dirección, pero no alteraba su rumbo principal, hacia el epicentro de la anomalía. Cada paso lo adentraba más en un mundo que parecía observarlo. A ratos, ramas se movían sin viento, y flores cerraban sus pétalos al sentir su proximidad. En su mochila llevaba equipo básico: brújula digital, cámara termográfica, un pequeño dron de reconocimiento. Pero más importante aún, cargaba con un peso intangible: la promesa que había hecho a sí mismo tras una misión fallida años atrás, donde no pudo salvar a un compañero atrapado en un derrumbe. Desde entonces había jurado no volver a ser espectador pasivo de la desgracia, fuera humana o no. El terreno se inclinó hacia abajo, formando un corredor natural entre paredes de roca cubiertas de musgo fluorescente. Elías se detuvo unos segundos, observando cómo las paredes parecían palpitar suavemente con una luz verdosa. El aire aquí era distinto, más fresco, con un ligero aroma metálico. Activó la cámara para documentarlo, pero una interferencia extraña bloqueó la señal. Las barras de conexión en su dispositivo cayeron a cero. Sonrió con una mezcla de fascinación y alerta. Eso significaba que estaba cerca de algo fuera de lo común. A lo lejos, el murmullo de agua se transformó en un rugido suave. Siguió el sonido hasta encontrar una cascada que descendía como seda líquida sobre un lago cristalino. Detrás de la cortina de agua, apenas visible, una grieta en la roca emitía pulsos de luz azul. Elías sintió el latido en su propio pecho sincronizarse con esos destellos. Dio un paso adelante, el barro tragándose casi hasta los tobillos, y cruzó el lago hasta quedar frente a la cascada. Sabía que al otro lado comenzaría la verdadera expedición. En ese instante, un movimiento fugaz captó su atención en la periferia. Algo pequeño, ágil,
que se deslizaba entre las sombras a un ritmo demasiado consciente para ser un animal cualquiera. Elías no pudo verlo con claridad, pero la silueta, delgada, con extremidades finas y una cabeza ligeramente desproporcionada, se quedó grabada en su retina. Sin quererlo, supo que había encontrado la clave de todo lo que lo había traído hasta aquí. Respiró hondo, dejando que el aire húmedo llenara sus pulmones. Su instinto le gritaba que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Ajustó las correas de la mochila, tanteó la navaja de supervivencia en su cinturón y con una determinación silenciosa atravesó la cortina de agua. Elías emergió al otro lado de la cascada empapado, con la respiración acelerada y la visión ligeramente nublada por el agua que le corría por el rostro. El sonido del agua detrás de él se volvió un eco constante, como un telón que lo separaba del mundo que había conocido unos instantes antes. Delante se abría un pasadizo angosto, sus paredes cubiertas por vetas minerales que reflejaban destellos azulados. El aire aquí estaba cargado de un perfume indescriptible, una mezcla de flores nocturnas, ozono y algo más, algo que no pertenecía a la tierra. Encendió una pequeña linterna frontal, aunque pronto comprendió que no era necesaria. La luz suave que emanaba de las paredes iluminaba lo suficiente para revelar inscripciones talladas en la roca, curvas y espirales que parecían moverse sutilmente si uno las miraba demasiado tiempo. Elías avanzó con cautela, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra pulida. Cada tanto, un goteo caía desde algún lugar invisible, marcando un compás irregular. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No el rugido de la cascada, ni el murmullo de la cueva, sino un lamento agudo y breve, como el llanto contenido de un niño. Se detuvo de inmediato. Su instinto le gritaba que aquello no era normal, pero al mismo tiempo, algo en su interior se tensó con una urgencia protectora. Siguió el sonido, que se repetía cada pocos segundos, guiándolo hacia una curva estrecha del túnel. Al girar, la vio, pequeña, frágil, encogida sobre sí misma contra la pared. Su piel tenía un tono gris perlado que reflejaba la luz azulada del entorno, y su cabello, si podía llamarse así, parecía una fina membrana translúcida que caía sobre sus hombros. Grandes ojos, demasiado grandes para un rostro humano, lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Llevaba una especie de túnica ligera, rota en varias partes, y sus pequeñas manos protegían un objeto ovalado que emitía un pulso suave, sincronizado con su respiración. Elías se agachó lentamente, levantando ambas manos en un gesto universal de no agresión. Recordó experiencias con animales salvajes y comunidades aisladas. El lenguaje corporal podía significar la diferencia entre la confianza y la huida. La niña retrocedió unos centímetros, chocando contra la roca, y emitió un sonido corto, como un silbido combinado con un latido. Él no entendía sus palabras, pero comprendía el mensaje. Miedo. «Tranquila», murmuró, aun sabiendo que probablemente no lo entendería. Elías notó entonces un detalle inquietante. En el borde de la túnica había manchas secas de un líquido iridiscente, que al reflejar la luz mostraba colores cambiantes. No parecía sangre humana, pero el patrón le sugería que estaba herida. También advirtió que sus tobillos tenían marcas finas, casi como si hubieran sido atados recientemente. Antes de poder acercarse más, un ruido metálico reverberó a lo lejos. Voces, graves, secas, acompañadas de un eco de pasos firmes. Elías apagó de inmediato su linterna y se agachó aún más, llevando un dedo a los labios como indicio de silencio. La niña lo observó con esos ojos enormes y tras un momento pareció comprender. Se encogió y cubrió su pequeño cuerpo con una capa de sombra proyectada por las rocas. Los pasos se acercaban,
Elías distinguió palabras en un idioma que no reconocía del todo, aunque algunas sílabas parecían nombres o códigos. Entre las voces percibió un tono autoritario que parecía emitir órdenes. No podía quedarse ahí. Si aquellos hombres la encontraban, el final sería inmediato. Con un gesto rápido, Elías le señaló un hueco estrecho en la pared, apenas visible bajo unas raíces que colgaban como cortinas. La niña dudó, pero entonces él le tendió la mano. Fue un instante suspendido. Sus dedos diminutos, fríos al tacto, se apoyaron sobre la palma cálida y rugosa de Elías. Un breve destello recorrió su piel, como si un impulso eléctrico hubiera circulado entre ambos. No fue dolor, sino una corriente sutil de reconocimiento, como si algo en su esencia le susurrara que podía confiar en él. Con movimientos precisos, Elías la guió hasta el hueco y luego se introdujo tras ella, ocultándose entre raíces y sombras. Desde allí, vieron pasar a dos figuras humanas, o casi humanas, con armaduras oscuras y visores que brillaban como brasas. Llevaban armas largas y se movían con disciplina militar. Una de ellas detuvo el paso, mirando en dirección a la grieta donde se ocultaban. Elías contuvo la respiración. La niña apretó el objeto ovalado contra su pecho, y éste emitió un pulso más intenso. Sorprendentemente, justo en ese momento, un grupo de insectos luminosos pasó revoloteando frente a los hombres, distrayéndolos lo suficiente para que siguieran su camino. Elías esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Luego volvió la mirada hacia la niña. Ella seguía mirándolo, pero ahora había algo distinto en su expresión, una chispa de curiosidad mezclada con gratitud. Quizá no hablaban el mismo idioma, pero ambos sabían que, desde ese instante, sus destinos se habían entrelazado. Con un leve asentimiento, Elías se incorporó y le indicó que lo siguiera. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién la buscaba? ¿Qué era el objeto que custodiaba? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Pero esas respuestas tendrían que esperar. En ese momento, solo había una prioridad: escapar de la cueva, antes de que regresaran los hombres armados. A medida que avanzaban por pasadizos húmedos y resbaladizos, Elías sintió que la misión científica que lo había traído a este lugar se transformaba en algo mucho más personal. Ya no se trataba de anomalías bioluminiscentes o registros para la fundación. Ahora se trataba de proteger a una vida frágil, única, que llevaba consigo un misterio capaz de cambiarlo todo. Y aunque aún no lo sabía, ese breve contacto de manos había sellado un pacto silencioso. Él sería su guardián. Y ella, la brújula que lo llevaría a través de los secretos más profundos de la selva. El pasadizo se estrechaba, obligando a Elías y a la niña a avanzar casi de costado, con las paredes húmedas rozándoles los hombros. La tenue luz azulada que antes parecía envolverlos, ahora se interrumpía por parches de sombra, y cada eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo lejano. Voces deformadas por la reverberación, el zumbido de transmisores, el golpeteo rítmico de botas contra piedra. No había duda. Los hombres armados habían detectado rastros y se aproximaban. Elías miró hacia atrás. Los grandes ojos de la niña lo observaban fijos, confiando ciegamente en sus decisiones. El contacto anterior, ese destello eléctrico en el momento en que ella tomó su mano, seguía vivo en la memoria de Elías como un juramento silencioso. Él no podía fallarle. Sin perder tiempo, buscó rutas alternativas. Sabía que si intentaban salir por el mismo camino por el que había entrado, serían interceptados. Avanzaron hasta una bifurcación. Elías apagó cualquier dispositivo luminoso y se guió solo por la débil fosforescencia de ciertas vetas en la roca. Eligió el camino de la izquierda, más angosto, pero cubierto de enredaderas colgantes,
Mientras apartaba las fibras vegetales, escuchó el primer disparo. Fue un sonido seco, comprimido, seguido por el chisporroteo de energía descargándose contra la pared cercana. Fragmentos incandescentes de mineral salpicaron el pasadizo, iluminando fugazmente la expresión aterrada de la niña. «¡Corre!», dijo con urgencia, empujándola suavemente hacia adelante. La niña obedeció, aferrando contra su pecho el objeto ovalado. El pasillo descendía en espiral, y a cada giro se filtraban nuevos ruidos. El golpeteo metálico de ganchos, el chasquido de armas recargándose, un pitido que se repetía a intervalos regulares como una señal de rastreo. Elías comprendió que no solo los seguían por vista u oído. Probablemente detectaban la firma energética del artefacto que ella protegía. Un destello más intenso lo confirmó. Un dron esférico descendía flotando por el corredor, emitiendo un haz escáner verde que barría las paredes. Elías reaccionó instintivamente, arrojando contra él una roca suelta. El impacto desvió al dron, que perdió estabilidad y estalló contra el techo con un zumbido agónico. El estallido iluminó brevemente un pasaje lateral casi invisible, cubierto por raíces gruesas. «Por aquí», susurró, apartando las raíces con las manos, ignorando las pequeñas cortaduras que le producían. Ese pasaje era mucho más estrecho y de suelo irregular. Debieron avanzar agachados, con el eco de las voces ahora amortiguado, pero aún presente. La niña, aunque asustada, parecía tener una resistencia física notable para su tamaño. No se quejaba, solo miraba de vez en cuando a Elías, como verificando que seguía allí. Una vez tropezó, y él la sostuvo antes de que cayera. Ese breve contacto renovó la determinación de ambos. Llegaron a una apertura que daba a una cavidad más amplia. Allí, desde el techo, caían delgadas cascadas de agua que formaban charcos luminosos. Elías comprendió que esos charcos no eran solo agua. Brillaban con el mismo pulso que el artefacto de la niña. Ella se detuvo, miró la superficie líquida y pronunció unas sílabas suaves que resonaron de manera antinatural, como si la caverna respondiera a su voz. El agua comenzó a agitarse, y ante la sorpresa de Elías, las raíces cercanas se movieron lentamente, cerrando parte del pasadizo por donde venían. «¿Tú hiciste eso?», preguntó él sin pensar, aunque sabía que ella quizá no entendiera el idioma. La niña solo inclinó la cabeza, y en sus ojos apareció un brillo más intenso. No había tiempo para más. Un golpe sordo contra las raíces indicó que los perseguidores ya estaban al otro lado, intentando abrirse paso. Elías tomó la delantera y, guiándola de nuevo, se internaron en una galería ascendente. La subida era agotadora. El aire se volvió más cálido, y un ligero resplandor rojizo comenzó a filtrarse desde adelante. Elías supuso que podrían estar acercándose a una salida, o a otra amenaza. Las paredes aquí eran más irregulares, y el suelo estaba salpicado de fragmentos minerales cortantes. Una detonación detrás de ellos hizo temblar la roca, lanzando polvo y gravilla al aire. La niña tosió y apretó el artefacto, que parecía reaccionar a la tensión de la persecución con pulsos cada vez más rápidos. Al llegar a un recodo, Elías se arriesgó a mirar atrás. Vio sombras proyectadas por al menos 3 figuras, una de las cuales sostenía un arma de cañón largo con un núcleo incandescente. No quedaba mucho tiempo. Sin pensarlo más, apartó una placa de roca suelta y descubrió un estrecho canal por el que corría un hilo de agua. Señaló hacia allí. «Agáchate, podemos pasar». El canal resultó ser parte de una antigua estructura, quizás natural al principio, pero modificada por manos inteligentes. Los bloques de piedra tenían inscripciones similares a las que había visto antes,
y algunas emitían una luz suave al contacto con la piel de la niña. Elías comprendió que este lugar, fuera lo que fuese, respondía a su presencia. Finalmente, el canal desembocó en una especie de terraza natural abierta a la selva. La luz exterior era intensa comparada con la penumbra subterránea, y el aire fresco trajo un alivio momentáneo. Sin embargo, ese alivio duró poco. Desde algún punto en las alturas, un zumbido grave anunció la llegada de otra amenaza. Un aerodeslizador negro descendía lentamente, con luces rojas barrendo la vegetación. Elías se agachó junto a la niña, ocultándolos tras un tronco caído. Sabía que no podían quedarse allí. Debían moverse rápido, pero cada ruta posible parecía arriesgada. El sonido de ramas partiéndose y hojas agitándose indicaba que los hombres ya estaban cerca de la salida de la cueva. No había escapatoria sencilla. En ese instante, la niña miró a Elías y, sin previo aviso, tocó el suelo con la palma. Un temblor leve recorrió la tierra, y de la base del tronco surgieron enredaderas que comenzaron a desplazarse hacia la zona por donde venían sus perseguidores, como si la selva misma estuviera dispuesta a cubrir su retirada. El conflicto ya no era solo una huida, era una persecución en la que el propio entorno se estaba convirtiendo en aliado y en arma. Y mientras Elías se preparaba para correr hacia el interior de la selva, comprendió que cada paso que daban los alejaba más de cualquier plan inicial y los empujaba a un territorio donde la ciencia, la supervivencia y lo desconocido se entrelazaban sin retorno. Elías y la niña habían corrido durante lo que parecía una eternidad. La selva, espesa y húmeda, se cerraba a su alrededor como si quisiera ocultarlos, pero también los ponía a prueba con raíces traicioneras y barrancos abruptos. La persecución no había cesado. A lo lejos, los zumbidos de los aerodeslizadores y los ladridos metálicos de comandos a través de comunicadores rompían la armonía natural. Cada vez que Elías creía que habían ganado terreno, un destello en el cielo o el crujir de ramas detrás le recordaba que la amenaza seguía pisándoles los talones. La niña, aunque agotada, mantenía el artefacto aferrado contra su pecho. Sus pulsos luminosos eran ahora irregulares, como si reaccionara tanto a su miedo como a su fuerza de voluntad. Elías había empezado a entenderlo. Ese objeto no era simplemente una reliquia o un tesoro tecnológico, sino un puente vital hacia su mundo, una llave para algo que él aún no comprendía del todo. Y por lo que había visto en las reacciones de sus perseguidores, también era un trofeo codiciado que podría decidir el destino de más que una sola vida. Llegaron a una elevación natural, una colina coronada por una formación rocosa que se asemejaba a un altar. Desde allí se divisaba el horizonte. La selva se extendía como un océano verde, y entre la niebla emergían fragmentos de estructuras antiguas, cubiertas por vegetación, que parecían torres o antenas petrificadas. La niña miró ese punto lejano, y luego a Elías, pronunciando unas palabras en su idioma. No necesitó traducción. Comprendió que allí debía ir el artefacto. Sin embargo, el sonido de motores acercándose lo devolvió a la urgencia del presente. No tenían tiempo para bordear el valle. La única ruta directa atravesaba un claro expuesto. Elías evaluó las opciones. Podían intentar ocultarse y esperar, pero eso significaba arriesgarse a ser rodeados. Podían correr juntos hacia el objetivo, aunque la niña, con sus pasos cortos, no sería tan rápida. La tercera opción, la más difícil, se formó en su mente con la fuerza de una verdad dolorosa. Él debía quedarse atrás para distraer a los perseguidores y darle a ella la oportunidad de llegar. Se arrodilló frente a ella y, señalando la torre lejana, dijo despacio: «Tienes que llegar allí, pase lo que pase».
La niña lo observó con una mezcla de incomprensión y miedo. Sus ojos parecían pedirle que no la dejara sola. Elías tomó sus manos y sintió de nuevo esa descarga sutil, ahora más cálida. Intentó transmitirle calma, como si aquel contacto pudiera compensar lo que las palabras no lograrían. El ruido de los motores creció. Ya podía distinguir figuras negras moviéndose entre los árboles del claro. No había vuelta atrás. Elías sacó de su mochila una pequeña bengala de humo rojo y el cuchillo de supervivencia. Le entregó a la niña una brújula digital, mostrándole la dirección. Luego, con un susurro, le dijo algo que no necesitaba traducción en ningún idioma. «Corre». Ella dudó un instante. Luego asintió lentamente. Sus dedos se separaron de los suyos, y en cuanto lo hicieron, Elías sintió un nudo en el pecho. Se giró para enfrentar la dirección de la amenaza, mientras, por el rabillo del ojo, veía a la niña desaparecer entre el follaje, rumbo a su destino. Los primeros disparos de energía cruzaron el aire, dejando estelas incandescentes. Elías encendió la bengala, lanzando una columna de humo rojo que se elevó como un grito visual. Los enemigos, atraídos por el movimiento, centraron su atención en él. Corrió hacia un costado, zigzagueando para confundir su puntería, internándose en un laberinto de raíces y rocas. Los sensores de sus perseguidores captaban la señal de calor y la nube de humo, exactamente como había planeado. La persecución se volvió frenética. Elías esquivaba ramas, rodaba bajo troncos caídos y en un momento utilizó la bengala para incendiar un matorral seco, creando una barrera improvisada. No podía detenerlos para siempre, pero cada segundo que ganaba era un segundo más para que ella se alejara. Un proyectil de energía impactó cerca, lanzándolo al suelo. Elías sintió el hombro arder, pero se levantó tambaleante. Miró hacia arriba y por un instante, entre la espesura, creyó ver un destello azul más allá del claro, en dirección a la torre. Sonrió con esfuerzo. Ella seguía avanzando. Finalmente, acorralado en una pequeña hondonada, se apoyó contra una roca, su respiración unida al latido acelerado de su corazón. Las figuras negras lo rodeaban, avanzando con cautela, como si quisieran asegurarse de que no escapara. Elías apretó los dientes, dispuesto a vender cara su captura. Pero entonces, un sonido atravesó el aire. Un pulso grave y armónico, imposible de describir, como si la tierra misma estuviera cantando. Los perseguidores se detuvieron, mirando hacia el horizonte. Elías alzó la vista y vio cómo, en la distancia, la torre cubierta de lianas comenzaba a brillar con una luz intensa. Un haz de energía se elevó hacia el cielo, partiendo las nubes. Supo entonces que la niña había llegado y activado el artefacto. Las figuras negras retrocedieron, intercambiando señales rápidas, y uno a uno comenzaron a retirarse. Elías, exhausto, dejó que su cuerpo se deslizara hasta sentarse en el suelo. Había cumplido su propósito. Ella estaba a salvo, y lo que sea que esa señal significara, ya estaba en marcha. En el silencio que siguió, la selva recuperó su sonido natural. Elías apoyó la espalda en la roca, cerró los ojos y dejó que una extraña paz lo envolviera. No sabía si volvería a verla, pero sentía que, de algún modo, sus destinos seguirían conectados más allá de cualquier distancia. La luz de la torre antigua seguía ardiendo en el horizonte, un faro imposible que atravesaba las nubes y teñía el cielo con destellos azulados. Elías permanecía sentado, apoyado contra la roca donde la persecución había llegado a su fin. La herida en su hombro ardía, pero no con la misma intensidad que el vacío que sentía al no ver ya a la pequeña figura que había protegido. No sabía si volvería a encontrarla, ni siquiera si seguiría en este mundo.
Lo único que le quedaba era la certeza de que había cumplido con su parte del pacto. El entorno, poco a poco, volvió a respirar. La selva que había sido testigo de la cacería parecía ahora más tranquila, como si aquel haz de luz hubiera calmado una tensión invisible. Los sonidos naturales retornaban. El lejano rugido de un animal, el zumbido persistente de insectos, el susurro del viento entre hojas inmensas. Y, de forma sutil, un eco grave vibraba desde la dirección de la torre, como un latido que atravesaba la tierra misma. Elías lo sintió en la planta de los pies y en el centro del pecho, una señal de que el artefacto había cumplido su propósito. Se incorporó con dificultad, usando la roca como apoyo. Sus músculos gritaban agotamiento, pero algo lo impulsaba a ponerse en pie. Miró hacia el horizonte. Más allá de la bruma y las copas de los árboles, juraría haber visto un destello, un pequeño punto de luz que se movía y luego ascendía, trazando una curva elegante hacia el cielo antes de perderse entre las nubes. No podía afirmarlo, pero quería creer que era ella, que había encontrado el camino de regreso a su hogar. Mientras descendía por la ladera, Elías encontró rastros que antes no estaban. Flores abiertas de par en par, como si saludaran su paso. Raíces reacomodadas para formar escalones naturales. Charcos que reflejaban el cielo con una nitidez cristalina, más parecida a un portal que a agua común. Era como si la selva le reconociera por lo que había hecho, integrándolo a su red de vida. En el trayecto de regreso hacia su campamento improvisado, repasó mentalmente los eventos. La misión científica que lo había traído a este rincón del mundo había quedado enterrada bajo algo más grande, algo que no figuraba en ninguna bitácora oficial. El encuentro con una vida que desafiaba todas sus nociones, y la decisión de protegerla a costa de su propia seguridad. Había arriesgado todo sin garantías, movido por una intuición más antigua que la ciencia, la empatía. Al llegar al campamento, encontró sus pertenencias esparcidas. Alguien había estado allí. Sin embargo, nada esencial había desaparecido. Tal vez los perseguidores habían abandonado la zona por temor o respeto a lo que había ocurrido en la torre. Encendió una pequeña fogata para hervir agua y limpiar su herida. Y mientras el fuego crepitaba, notó algo sobre su equipo. La brújula digital que había entregado a la niña estaba de vuelta, descansando sobre su mochila. No había huellas, no había señales de aproximación, pero estaba ahí, como un mensaje silencioso. Tomó la brújula en sus manos y vio que la pantalla mostraba un símbolo desconocido. Un círculo con 3 líneas ascendentes, similar a los patrones grabados en las rocas de la cueva. Al tocarlo, la pantalla parpadeó y luego volvió a su estado normal, como si el símbolo nunca hubiera estado allí. Elías sonrió, sintiendo que no todo estaba cerrado, que quizá su historia con ella tenía aún capítulos invisibles esperando el momento para revelarse. Esa noche, el cielo sobre la selva se presentó distinto. Entre las constelaciones habituales había un punto brillante que antes no estaba. No era un avión, tampoco un satélite que él reconociera. Permanecía allí, fijo pero titilante, como un ojo atento. Elías lo observó hasta quedarse dormido, con la sensación de que alguien, en algún lugar, también lo estaba mirando. Los días siguientes, inició el lento camino de salida de la selva. No era el mismo hombre que había entrado. Llevaba consigo cicatrices visibles e invisibles, pero también una nueva forma de mirar el mundo. Sabía que la vida podía tomar formas insospechadas y que el deber de protegerla iba más allá de especies, lenguas o planetas.
En su cuaderno, junto a las anotaciones científicas, comenzó a escribir algo diferente. Fragmentos de la historia, descripciones de sus encuentros, bocetos de los lugares y símbolos que había visto. No lo hacía para presentarlo como hallazgo oficial, sino para no olvidar. Cuando por fin alcanzó la periferia habitada y tuvo acceso a comunicaciones, evitó mencionar la mayor parte de lo ocurrido. Sabía que muchos no entenderían, que otros intentarían explotar lo que había visto. Se limitó a informar de lecturas anómalas que justificaran investigaciones futuras. El resto quedaría guardado en su memoria y en la de esa pequeña viajera de otro mundo. En la última página de su cuaderno, escribió una sola frase, en el idioma que había oído de sus labios, aunque no comprendía del todo. Las palabras que ella le había dicho antes de separarse. No sabía su traducción exacta, pero para él significaban algo como «volveré». Cerró el cuaderno, guardó la brújula en su bolsillo y con una media sonrisa siguió adelante. Elías no podía prever cuándo, ni dónde, ni cómo, pero estaba seguro de que, más allá de la distancia, sus caminos se cruzarían de nuevo. Y cuando ese día llegara, estaría listo para enfrentar lo desconocido una vez más.